Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a reiniciar nuestras actividades laborales o nuestras actividades escolares después de este periodo vacacional que supuestamente deberíamos de tener, que sin embargo, debido a la contingencia en la que nos encontramos, pues tenemos que seguir considerando esta forma de poder llegar a ustedes a través de este medio y que ustedes puedan seguir con sus clases como si estuviéramos en la escuela. Para mí es un gusto volverme a integrar con ustedes y que ustedes gocen de una plena salud junto con sus familiares y que esto nos permita pasar pronto esta contingencia y que nosotros podamos en un momento determinado, en cuanto las autoridades sanitarias como educativas lo crean pertinente para que podamos nosotros reanudar en nuestras clases en forma personal en nuestra escuela y con ustedes. Para ello, pues vamos a iniciar con lo que nosotros veníamos viendo. Ya vimos dentro de nuestro programa Derecho Civil. Vimos el derecho de personas, eh, atributos de la personalidad, vimos el derecho familiar, en donde vimos el divorcio, el matrimonio, vimos el parentesco, una serie de situaciones que nos unen con la familia. Vimos también lo que fue el derecho de bienes o cosas, donde también realizamos actividades para poderlas conocer y poderlas diferenciar los tipos de bienes que nos producen una satisfacción, un bienestar. También vimos derecho de contratos y derecho de obligaciones, que son parecidos pero que no son iguales. Hablamos dentro de las obligaciones, los sujetos que participan dentro de estas obligaciones y cuál es el objeto de estas obligaciones, es decir, el sujeto, el objeto y la relación jurídica y las fuentes de las obligaciones. Y después vimos los contratos y hicimos una clasificación de los contratos y que, bueno, pues me gustaría que dieran un repaso continuamente a este material o a estas actividades que hemos venido realizando con el objeto de que se confirme o alcancemos el objetivo deseado. Es decir, que ustedes lo entiendan, lo diferencien y lo aprendan. Ahora bien, ahora nos toca hablar sobre el derecho mercantil. ¿Sí? El derecho mercantil tiene una historia basada en las civilizaciones más antiguas, en donde se empezó a comercializar granos o algunos objetos que servían de intercambio comercial o intercambio mercantil. Es decir, nació el trueque. Con el tiempo, principalmente en nuestras culturas, pues apareció lo que es el tianguis, ¿sí? Y cuando hablamos de los tianguis, pues eran donde se comercializaban todo tipo de productos, semillas, plantas, algunos frutos, animales, etcétera, ¿sí? Y pues se realizaba el famoso trueque, en donde se daba una mercancía por otra. Posteriormente fue evolucionando estos actos mercantiles a nivel mundial, en donde empezaron a aparecer las monedas y posteriormente los títulos de crédito, ¿sí? No sin antes también mencionar pues, a los billetes, ¿sí? Esto nos da
como resultado que el derecho mercantil en México fue agrupado en un conjunto de normas jurídicas en el gobierno de Porfirio Díaz, por ahí por el año de 1887, ¿sí? En donde, bueno, pues empiezan a legislar sobre la materia mercantil para efecto de poder organizar a los comerciantes y poder establecer pautas en donde no se pudieran infringir las normas establecidas para un buen comercio, ¿sí? Y por eso tenemos nosotros como resultado el concepto de derecho mercantil. El derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regulan a los comerciantes en el ejercicio de su oficio o profesión. Es decir, ¿quiénes son comerciantes? Los comerciantes son las personas físicas o morales que hacen de esta actividad su oficio o profesión, o realizan como su actividad principal, ¿sí? Los comerciantes pueden ser de dos formas: comerciantes a título particular, que son las personas físicas, o a título de asociación, que son las sociedades mercantiles o las personas morales. Nosotros, cuando hablamos de personas físicas, hablamos de los sujetos que en lo particular tienen la capacidad jurídica para realizar actos de comercio, ¿sí? Y de esta actividad hacen su oficio o su actividad principal. Es decir, se dedican a comercializar o a realizar actos de comercio. Las personas morales son un conjunto de personas con capacidad jurídica que se unen para realizar actos de comercio tendientes a la especulación mercantil o con los fines de obtener un lucro, ¿sí? Esas son las finalidades de las personas morales, ¿sí? Podemos considerar principalmente como la base del derecho mercantil a los actos de comercio, ¿sí? ¿Qué es un acto de comercio? Es el conjunto de actividades de intercambio de bienes o servicios que se efectúan a través de un mercader o comerciante con el consumidor y con el propósito de obtener un lucro. Es decir, cuando un comerciante realiza un acto de comercio, ¿sí?, en ese momento se establece la relación mercantil. ¿Por qué? Porque el consumidor o a quien le prestan un servicio obtiene un beneficio, pero el que lo presta o el que lo vende también obtiene otro, y además lo hace principalmente para obtener un lucro, y que esa es su forma de vida, ¿sí? Eso es con lo que el beneficio que él obtiene, el beneficio económico, que es como si fuera su ganancia y el resultado de su trabajo, porque todas las personas realizamos diferentes actividades con el propósito de obtener un beneficio económico. Cabe destacar que los actos de comercio están compuestos por varios elementos. Uno, el acto de comercio, es decir, el hecho de realizar una compra-venta, porque no todas las personas pueden reputarse como comerciantes, ¿sí? O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, venda un reloj, ¿sí?,
porque no me gusta o porque tengo varios y digo, bueno, pues este reloj lo voy a vender. Entonces lo ofrezco y lo vendo. Me lo compran y se acabó. No quiere decir que yo sea comerciante. Sí estoy realizando un acto de comercio, pero no soy comerciante. ¿Por qué? Porque no me dedico a vender relojes, ¿sí? En cambio, el que tiene un establecimiento o que tiene o hace que se dedica a la venta de relojes, entonces sí es un comerciante, ¿sí? Por eso nos queda claro esta situación de quiénes son comerciantes, los que hacen de esta actividad su oficio o profesión. Y por eso hablamos que dentro de los elementos, el primero es el acto de comercio, ¿sí? Es decir, la compra, venta o la prestación de un servicio. Dos, los sujetos los sujetos de la realización del derecho mercantil, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos de la relación del derecho mercantil? Pues el que compra y el que vende, ¿sí? Aquí tenemos que visualizar, por ejemplo, los productores agrícolas. Ellos producen, vamos, valga la redundancia, un producto, ya sea maíz, trigo, cebada, avena, elote, diferentes productos, ¿no? Eh, y van y lo venden a la central de abastos. En la central de abastos llega un comerciante y se lo compra por volumen. Allí el comerciante, en primer término, pues es el productor. ¿Por qué? Porque está vendiendo su producto y obtiene un beneficio. Después, el que compra el producto lo revende y entonces ahí ya cambia la situación porque él sí se dedica a comercializar. El otro lo produce y nada más lo vende una sola vez. El otro se dedica a venderlo diariamente de diferentes personas. Entonces, compra el producto y lo vende, pero ya obtiene en la reventa una ganancia. Y ese también es un acto mercantil en el cual pues, ya obtiene un beneficio lucrativo. Esta persona que lo compra en la bodega o en el almacén o en una central de abastos, digamos, va y lo pone a la venta al público, es decir, en su negocio, en una recaudería, en una tienda, no sé. Lo vende, pero también obtiene un beneficio económico, ya va un poquito más caro. ¿Por qué? Porque ya lo fue a traer, ya hizo gastos de transporte y pues también él tiene que obtener un beneficio. Entonces, ahí realiza este acto y de acuerdo a la relación que existe entre los diferentes comerciantes, pues es como se obtiene el beneficio. Y el consumidor, al final, está obteniendo también una satisfacción o un bienestar al momento de adquirir el producto que va a consumir. También existen las cosas o bienes materia de los actos de comercio, ¿sí? Estas materias o bienes pueden ser muy variables. Son todos aquellos bienes que son susceptibles de apropiación, valorables en dinero, ¿sí? Y que son legalmente comerciables, ¿sí? Hay comercio ilegal, ¿sí? Hay comercio legal, está reglamentado, ¿sí? Un comercio ilegal, pues, por ejemplo, la venta de productos robados. Si compramos productos robados, pues estamos cometiendo un delito y podemos ser sancionados por esa situación, por estar fomentando la delincuencia, ¿sí? Y es más penado al que compra robado que el que a veces roba, ¿sí? Y lo vende. Entonces, debemos de establecer quiénes realmente son comerciantes y qué es lo que está vendiendo. Cosas que estén dentro del comercio, pero del comercio
legal. ¿Sí? Y por último, están los procedimientos judiciales y administrativos. A veces nosotros, se realizan actos de comercio. Por ejemplo, cuando una persona otorga un crédito y no lo pagan, pues tiene que realizar un procedimiento judicial para recuperar el dinero que costaba el producto que él dio a crédito. Entonces se inicia un procedimiento. O bien cuando una asociación o una persona cae en estado de quiebra y tiene que seguir un procedimiento judicial que ya en su momento lo veremos más adelante, ¿no? Y las cuestiones administrativas, ¿sí? Que también a veces, pues, por ejemplo, hay negocios que son clausurados porque el comerciante pues, tiene que reunir una serie de cumplir con una serie de normas establecidas por las diferentes autoridades administrativas, en donde pues, tienen que sacar su licencia, sus permisos, tanto en el municipio como en el estado, que les permita realizar el acto de comercio debidamente legal y establecido. También los actos de comercio pueden dividirse en dos formas, el objetivo y el subjetivo. El objetivo califica los actos atendiendo sus características intrínsecas, cualquiera que sea el sujeto que la realice. Es decir, comentaba anteriormente, ¿no? Todos podemos realizar o hemos hecho un acto de comercio, pero no todos somos comerciantes. Depende de quién lo realiza. ¿Sí? Si somos objetivos, pues desde el momento que compramos o vendemos, estamos realizando un acto mercantil. Pero de eso a que seamos comerciantes, pues hay una gran diferencia. Y el subjetivo establece que será un acto mercantil o de comercio simplemente cuando lo ejecute el comerciante, es decir, cuando tú vas a algún negocio, una tienda, un almacén, un centro comercial o a solicitar una prestación de un servicio profesional y lo adquieres, en el momento en que lo realizas, en el momento en que realizas el acto, se está estableciendo lo que es un acto jurídico desde el punto de vista subjetivo. ¿Sí? Entonces, es importante establecer que dentro del derecho mercantil, las actividades que realiza el comerciante, que realiza en el ejercicio de esta actividad primordial y en el que conlleva a que obtenga un beneficio y que de esta manera también preste un servicio que está regulado por la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de normatividades mercantiles contenidas, por ejemplo, principalmente en nuestro código de comercio, ¿sí? En donde van a establecerse las diferentes normas a las que van a estar sujetas todos y cada uno tanto de las personas físicas o de las personas morales que hagan de esta actividad su oficio o profesión. Cabe aclarar que los actos de comercio son muy diversos y es algo que yo les voy a dejar como investigación para que me puedan diferenciar y ustedes saquen en su apunte lo que son las personas físicas y las personas morales. El concepto de derecho mercantil, ¿sí? Y los elementos los elementos
del derecho mercantil. ¿Sí? También me van a realizar cuáles van a sacar cuáles son los actos de comercio. ¿Sí? Y una vez que hagan esa investigación, les voy a pedir que me manden sus evidencias. Es importante que ustedes, en las diferentes fuentes bibliográficas que hemos manejado, principalmente en su libro que ustedes manejan, lean detenidamente, entiendan y analicen para que si ustedes tienen alguna pregunta o duda, también me la puedan hacer llegar, ya sea a través de este medio o a través de mi correo personal, en donde les puedo yo resolver las dudas que ustedes tengan. Desde el momento en que hemos venido dando este tipo de clases virtuales, pues si tienen algunas dudas, anótenmelas, háganmelas llegar, que yo con gusto responderé a todas y cada una de estas preguntas en forma particular, ¿sí? Para que ustedes alcancen el objetivo que nosotros deseamos. Es decir, que se confirme el conocimiento que nosotros deseamos. Que ustedes puedan entender, analizar y que ustedes puedan diferenciar todos y cada uno de los objetivos que nos señala el programa. Por hoy, eso sería todo. Espero sus tareas, ¿sí? En la vía que lo hemos venido haciendo. Y si tienen, como dije, alguna duda, pues háganmela llegar, que yo con gusto se las contestaré. Muy buenas tardes.